Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. En este episodio vamos a analizar Guten Tag Ramón desde una perspectiva social y cultural, centrándonos en conceptos como globalización, multiculturalidad, interculturalidad y pluriculturalidad. A través de la historia de Ramón, un joven mexicano que emigra a Alemania en busca de oportunidades, la película nos permite reflexionar sobre cómo las dinámicas económicas globales influyen en la movilidad humana y cómo el encuentro entre culturas puede generar tanto tensión como aprendizaje mutuo. Más allá de ser una historia de migración, la película plantea preguntas sobre identidad, pertenencia y la manera en que construimos al otro en sociedades cada vez más conectadas, pero no necesariamente más integradas. Se transforma en interculturalidad a través del respeto a las distintas culturas, la paciencia, la comunicación y la apertura a aceptarnos y entendernos mutuamente. La historia sigue a Ramón, un chico que vive en un barrio empobrecido en México, el cual se ve obligado a viajar a otro país con la esperanza de crear una mejor vida para él y su familia. Su primera opción es irse a Estados Unidos sin tener papeles, pero esto no le resulta posible debido a que el camión en el que viaja es abandonado, resultando en el fallecimiento de casi todos los pasajeros, menos él. Después, por recomendación de un amigo, se plantea la idea de ir a Alemania, idea que nunca antes había considerado. Habiendo fracasado en su intento de ir a Estados Unidos, Ramón regresa a casa y se propone encontrar trabajo. En las escenas donde se muestra la casa de Ramón podemos apreciar cosas culturalmente significativas de México. Vemos que bebe agua de un cántaro. También vemos veladoras con santos encima del refrigerador, un calendario en la pared con una imagen de la Virgen y entre otras cosas. Al momento de buscar trabajo, observamos una de las primeras imposiciones culturales en México, el narcotráfico. Se le propone trabajar para un cartel y tal situación es vista como algo natural, pero él se opone y en múltiples ocasiones se nos muestra que esa oposición viene de su familia. En una fiesta donde se muestra más de la cultura mexicana a través del baile y la fiesta, Ramón habla con su amigo que tiene una tía en Alemania, y ahí se le abre una nueva posibilidad a Ramón. Logra irse gracias a que un amigo, un conocido de él, conocido como el Manotas, que era parte del cartel, le da a Ramón una cantidad de dinero para su vuelo a Alemania. Al principio de su viaje todo va bien, van las cosas según lo planeado y sigue las instrucciones sin problema. No se presenta ningún obstáculo. Es más, se nota la presencia de un mundo globalizado. En los aeropuertos hay personas que hablan múltiples idiomas, que dan instrucciones para los visitantes, etc. Sin embargo, al llegar a la dirección que se le otorgó, se encuentra con que no está la persona con la que se supone que se debía encontrar. Y aquí es donde se da el primer choque entre las diferentes culturas, pues el hombre que abre la puerta se muestra grosero y descortés, y le responde a Ramón en alemán e inglés, idiomas que él desconoce por completo. Después de esa mala experiencia, entra a una tienda donde obtiene una interacción bastante amena entre culturas. La cajera que le atiende no habla español, pero de igual forma, al notar que no habla inglés, se muestra respetuosa y se adecua a él al tomar el dinero necesario para pagar su cuenta. Este es uno de los primeros ejemplos de interculturalidad que se presenta. Ramón, perdido en un país donde desconoce el idioma, sin dinero y sin un lugar a donde ir, busca distintas alternativas para hallar una solución. Pide dinero, ayuda a un señor mayor a cargar sus cosas y duerme en la calle mientras espera que cambie su situación. Es entonces cuando, entre tantas situaciones, conoce a la señora Ruth. Al principio, él se muestra reacio a interactuar con ella, ya que no entiende lo que dice y eso lo conflictúa. Sin embargo, ella se va acercando poco a poco a él. La señora, al notar que Ramón se halla en una posición vulnerable, decide acercarse y darle abrigo. Ella sabe que no entiende el alemán, entonces llega con un intérprete para que ambos se puedan entender claramente, aunque sea por un momento. Este momento es muy importante para forjar su relación, ya que la barrera del lenguaje impedía fuertemente que se creara un lazo entre ellos. Sin embargo, en el momento en que Ruth activamente busca soluciones para sobrepasar esta barrera, ambos son capaces de entenderse por primera vez. Ruth le ofrece una casa y un trabajo a Ramón. Él acepta gustoso. Y es ahí donde Ramón igualmente hace un esfuerzo para comunicarse con Ruth, lo cual logra a través de dibujos. Entre Ruth y Ramón ocurre un intercambio cultural muy interesante, aunque lo más interesante de este proceso es que se logra sin la necesidad de utilizar las palabras. Ramón, incluso en la Alemania, sigue haciendo su cultura parte de su día a día,
come tortillas, compra verduras como el chile y el tomate, se hace comidas que comía tradicionalmente en su país, entre otras cosas. Más adelante, ese intercambio cultural se extiende más allá de Ruth, con un vecino del departamento que escucha música mexicana. Ruth y Ramón deciden ir a visitarlo al escuchar las canciones que pone, y él muy amablemente le habla sobre sus gustos musicales y Ramón disfruta de la música con él. Incluso más adelante, él le da clases de baile a los vecinos, formando la interculturalidad en todo su esplendor, pues ambas culturas conviven respetuosa y pacíficamente, e incluso intercambian sus costumbres y tradiciones. No todo es perfecto dentro de su estancia en Alemania, pues igual Ramón llega a encontrarse en situaciones peligrosas por el simple hecho de ser inmigrante. El mejor ejemplo para esto es uno de los vecinos del departamento, el señor Schneider, quien se niega a que Ramón viva dentro de los departamentos, pues lo ve como un peligro e impone ciertos prejuicios hacia él por ser mexicano, excusándose en que se siente amenazado con su presencia. En esta situación siempre entra Ruth a defenderlo, siendo un gran ejemplo de empatía. Después de este encuentro amargo, Ramón se reúne con Ruth para cenar y de ahí se desenvuelve uno de los momentos más íntimos y enternecedores dentro de la película. Se empieza a desenvolver una conversación entre ellos, en la cual el lenguaje se vuelve un impedimento para comprenderse, pero llega un momento en el que a ambos les deja de importar que no se entiendan, pues su interacción y compañía va más allá de ello. El simplemente estar ahí y escucharse es suficiente para ambos y así sienten que son escuchados. Ruth empieza a contar su historia, del cómo llegó a los departamentos y su infancia. Ramón sigue sin comprenderle, pero igual que ella le platica de su viaje hacia Alemania y del cómo comenzó todo, notó la diferencia de la realidad. Llega un momento en el que Ramón menciona que Ruth es su ángel de la guarda, una creencia muy fuerte dentro de la cultura mexicana, que es la religión, y se reafirma al momento que Ramón menciona que que su abuela le reclamó al no ser muy creyente. Después Ruth menciona más sobre su infancia, específicamente su vivencia como niña en la Segunda Guerra Mundial, y tener la desgracia de presenciar cómo los nazis terminaban con la vida de su papá, todo por esconder a una familia judía. Esto parece ser una experiencia muy sensible para ella, pues al final se rompen lágrimas y le pide perdón a Ramón. A pesar de la barrera del lenguaje, Ramón le escucha atentamente, viendo la emoción en su rostro, su dolor, entendiéndola desde otra perspectiva, desde el sonido de su voz, sus lágrimas cayendo. En la misma escena, cuando se termina la charla, Ruth lee algunas palabras en español, mostrando el interés que tiene también Ruth en querer comunicarse con Ramón. Siendo un ejemplo de interculturalidad, pues trata de romper las barreras del lenguaje para aplicar un diálogo y conexión con Ramón y su idioma. Es igual del lado de Ramón, quien repite lo que dice Ruth, creando así un enriquecimiento y respeto entre ambas culturas. Ramón sale del condominio cargando una caja con botellas de agua y unos chiles en una bolsa de plástico. Después nos muestran a Ruth buscándolo. Parece que Ramón no ha sido visto desde hace unos días. Ruth acude a toda la red de apoyo que se ha formado alrededor de Ramón para buscarlo, y teme que le hayan hecho algo. Finalmente, con ayuda del señor Carl, buscan entre los correos acumulados del señor Schneider y encuentran una carta donde acusa a Ramón de vivir ilegalmente en su edificio, y considerándolo de igual forma peligroso. Finalmente, se nos enseña dónde estaba Ramón. Parece que ha estado un buen tiempo bajo interrogatorio y finalmente lo han deportado de vuelta a México, mostrándonos segundos después a Ruth y a Carl buscándolo en la misma estación. Hablan con el policía y le explican su situación diciendo que no hay necesidad de deportarlo si lo contratan como su maestro de danza, pero el policía les da la noticia de que ya no hay nada que hacer porque ya ha sido deportado. Ruth y Carl se ven destrozados, especialmente la primera. Ramón se ve triste y conflictuado mientras está en el camino de vuelta, pero una vez en México habla con el güero y le pregunta por su mamá. Tienen una pequeña charla hasta que Ramón decide ir a su hogar a ver a su familia, a quienes no había visto en mucho tiempo. Ramón tiene una conmovedora escena donde platica su experiencia en Alemania y se reúne en un tierno abrazo con su mamá y su abuela. Se nos muestra a Ruth en Alemania. Esta está en su departamento, buscando el número a donde Ramón hacía sus transferencias a su familia. También parece buscar el número de celular de Ramón en el registro de llamadas. En el banco, pide instrucciones para hacerle llegar una gran cantidad de dinero y después se nos muestra una linda escena de Carl y ella juntos intentando comunicarse vía telefónica con Ramón, buscando traducir torpemente lo que quieren decir. Al final, Ramón recibe el dinero con mucha alegría y consigue comprarle medicinas a su abuela y una cocina a su mamá.
Para cerrar, creemos que el intercambio de culturas, de vivencias, de tradiciones, de valores, de creencias, es un proceso complejo del que como individuos no podemos escapar. No podemos pasar por alto el hecho de que las relaciones interculturales son fundamentales, ya sea en contextos sociales, políticos, entre otros. El filme mencionado es una guía de aprendizaje acerca de estos conceptos que tratamos a lo largo del episodio, pero también un testimonio vivo de que nuestra responsabilidad y voluntad queda el decidir cómo participamos en dichos intercambios, el cómo nos relacionamos con gente de otros lugares del mundo y si adquirimos alguna enseñanza de eso o en su lugar nos mostramos de mente cerrada y reacios al cambio. En la película observamos a detalle estas interacciones. Los personajes se ven limitados por el lenguaje o las creencias, sin embargo, saben cómo lidiar con estas diferencias para que surja un intercambio pacífico. Los personajes forman amistades, comparten sus tradiciones, encuentran qué cosas tienen en común entre ellos y se ven dispuestos a aprender. Esta película invita a la reflexión y a pensar más allá de los prejuicios inconscientes que les tenemos a personas ajenas a nuestra cultura local. Nos invita a aprender de otros. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en otro episodio.